Ricardo miraba a su abuela Elena no como al ser que lo crió, sino como un estorbo. Un mueble viejo que ocupaba espacio en su lujosa casa de la ciudad. Mientras él pedía cortes de carne importados, ella tenía que conformarse con las sobras que él, en su infinita crueldad, decidía no tirar a la basura. Cállate ya esa tos, vieja. No me dejas escuchar la televisión. Si sigues así, te voy a sacar al patio para que te termines de enfriar. Elena, con sus manos temblorosas y los ojos nublados por las cataratas y las lágrimas, solo bajaba la cabeza. Ella recordaba cuando Ricardo era un niño y ella se quitaba el pan de la boca para que él tuviera que comer. Lo que Ricardo no sabía es que el cielo tiene una contabilidad exacta, y su factura estaba a punto de vencerse. Hoy verás cómo la traición a los abuelos se paga con la moneda más cara, el dolor del alma. Para entender este nivel de maldad, hay que volver atrás. Elena no era cualquier abuela. Ella fue madre y padre para Ricardo cuando su propia madre lo abandonó en un canasto de mimbre. No llores, mi niño. Mientras yo tenga vida, a ti no te va a faltar nada. Elena lavó ropa ajena hasta que sus nudillos sangraron. Limpió pisos de gente rica para que Ricardo fuera a la universidad. Lo hizo un hombre exitoso. Pero el éxito, cuando no tiene cimientos de gratitud, se convierte en el veneno más letal. Ricardo en la actualidad, hablando por teléfono. Sí, jefe. No se preocupe. Mi casa es su casa. Aquí solo vive mi abuela, pero ella no molesta. Pronto la voy a meter en un asilo de esos baratos, donde no me cobren mucho. Ya vivió suficiente, ¿no cree? Elena escuchaba todo tras la puerta. El abandono no siempre es dejar a alguien en la calle. A veces es dejarlo morir de hambre y de soledad en la habitación de al lado. Martes por la noche, Ricardo celebra un ascenso. La mesa está llena de manjares. Langosta, vino caro, risas de amigos hipócritas. El amigo de Ricardo le dice, «Oye, Ricardo, ¿y tu abuelita? ¿No va a cenar con nosotros?» Ricardo, riéndose con cinismo, «No, hombre. El médico dice que tiene que ayunar. Además, esa comida le cae pesada. Ya le di un poco de pan duro y agua, con eso tiene». Eso era mentira, no le había dado nada. Elena llevaba 24 horas sin probar bocado. Su estómago rugía, pero su orgullo y su dolor dolían más. Ella salió de su cuarto, arrastrando los pies, sosteniéndose de las paredes. Elena con voz quebrada le decía a Richard, «Hijo, solo un poquito de caldo. Me siento débil». Ricardo se levanta furioso, la agarra del brazo con fuerza. «Te dije que no salieras. Me das vergüenza frente a mis invitados. Vete a tu cuarto ahora mismo». Ricardo la empujó. No fue un empujón fuerte para un hombre joven, pero para una mujer de 85 años, fue como un choque de trenes. Elena cayó al suelo. El silencio en el comedor fue sepulcral. Pero Ricardo sin remordimiento, «Levántate y deja de hacer teatro y ahora vete». En ese momento, algo cambió en la mirada de Elena. Ya no había amor, solo una profunda y pesada decepción. El maltrato había llegado a su límite. Esa noche, Elena no lloró. Se arrodilló como pudo al pie de su cama deshecha y miró al cielo. No pidió venganza, solo pidió justicia al cielo. Elena susurrando imploraba al Señor. «Tú viste lo que yo hice por él y tuviste mis manos sangrar por su futuro. Si este es el pago que merezco, recíbeme en tu gloria. Pero si él ha pecado contra la sangre que lo crió, que la vida le enseñe lo que es el hambre». Al día siguiente, Ricardo despertó sintiéndose el rey del mundo. Pero al intentar levantarse, un dolor agudo, como si 1000 agujas le atravesaran el estómago, lo devolvió a la cama. Ricardo quejándose de dolor, «¿Qué es esto que estoy sintiendo?». Ricardo gritaba, pero nadie contestaba. Nadie respondió, la casa estaba en silencio. Ricardo, con un esfuerzo sobrehumano, llegó a la cocina. La nevera estaba llena, pero al abrirla un olor a podrido lo golpeó. Todo estaba descompuesto. La carne, la leche y las frutas, todo negro, lleno de gusanos en cuestión de horas. Ricardo decía, «Pero qué asco. Ayer compramos todo esto». Intentó beber agua del grifo, pero el agua salía turbia, con sabor a óxido y tierra. El karma no avisa, el karma llega y se instala. Las cosas empeoraron rápidamente. En el trabajo, el ascenso de Ricardo fue revocado. Un error en las cuentas que él no cometió o que no recordaba haber cometido, y eso lo puso bajo sospecha de fraude. El jefe le marcó y le dijo, «Estás despedido, Ricardo. Y reza para que no te demandemos».
Ricardo, pero es una injusticia. Yo he dado mi vida por esta empresa. ¿Justicia? Esa palabra empezaba a perseguirlo. Regresó a casa y encontró a los cobradores. Sus cuentas fueron congeladas. La venganza divina no toca solo el cuerpo, toca lo que más amas. Y Ricardo amaba el dinero. Pasaron 3 días. Ricardo no tenía ni un peso. Intentó pedir comida a domicilio, pero sus tarjetas rebotaban. Llamó a sus amigos, los mismos que cenaron langosta, y ninguno le contestó el teléfono. Ricardo, solo en su cocina oscura. Tengo hambre. Dios, ¿qué hambre tengo? Ricardo entró al cuarto de su abuela, pensando en quitarle los pocos ahorros que la vieja guardaba bajo el colchón. La traición a los padres y abuelos es un pozo sin fondo. Dame el dinero, vieja. Sé que tienes algo guardado. Dámelo o te va a ir peor. Pero cuando tiró de las sábanas, Elena no estaba. La cama estaba perfectamente tendida. Solo había una nota y un pequeño trozo de pan seco, el mismo pan que le había negado. Nota de Elena: hijo, me fui. Una vecina me ayudó a llegar a un hogar de abuelitos donde si saben mi nombre y aquí te voy a dejar este pan. Es lo último que pude salvar de tu maldad. Espero que nunca sepas lo que es que la persona que más amas te deje morir de hambre. Ricardo se rió cínicamente. Mejor así, pensó. Una boca menos que alimentar. Pero al morder el pan seco, sus dientes se rompieron. El pan era duro como una piedra. Y el hambre se volvió insoportable. No era un hambre física normal, era un vacío negro que le devoraba las entrañas. 2 semanas después, Ricardo ya no era el hombre arrogante de antes. Había perdido 15 kilos. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos. Los médicos no encontraban nada. Todo esto es extraño, Ricardo. Tu cuerpo está sano, pero parece que te estás consumiendo por dentro. Es como si tus células se estuvieran comiendo a sí mismas. Ricardo estaba llorando, como de todo. Pero nada me llena. Siento que tengo un hueco en el alma. La redención a veces empieza por el camino más oscuro. Ricardo empezó a tener visiones. Veía a su abuela lavando ropa en el patio bajo el sol abrasador, veía sus manos agrietadas. Sentía el olor del jabón y el cansancio de la espalda de Elena. Ricardo escuchaba una voz en su conciencia: ella lo hizo por ti, y tú le negaste un plato de sopa. Una noche, desesperado y sin poder caminar bien, Ricardo se arrastró por el suelo de su casa, ahora vacía porque los bancos se habían llevado los muebles. El frío del piso le recordaba al frío con el que él trataba a Elena. Ricardo acostado y gritando al techo: «Perdón, abuela. Dios, detén esto. Me muero, me arrodillo ante ti, Señor. Solamente fui un monstruo». En ese momento, el teléfono sonó en el suelo. Era un número desconocido. ¿Hablo con el nieto de la señora Elena? Ricardo con una voz débil: «Sí, soy yo». «¿Cómo está ella?» «Ella falleció esta tarde, señor. Murió tranquila, pero dejó un encargo para usted. Dijo que si usted llamaba o si lo encontrábamos, le entregáramos una llave de una vieja caja de madera que ella tenía». Ricardo, usando sus últimas fuerzas, fue al asilo. Allí, le entregaron la caja. Al abrirla, no encontró dinero. Encontró fotos de él de bebé, de sus graduaciones, recortes de periódicos de sus pocos logros. Elena lo había guardado todo. Ella era su mayor fan, su única raíz verdadera. Debajo de las fotos, había una carta de propiedad. Elena nunca fue pobre, ella era dueña de un terreno inmenso en el campo que valía millones, pero nunca quiso venderlo porque decía que era la herencia para el futuro de mi Richard. Ricardo, llorando desconsolado, lo tenía todo. Ella me lo iba a dar todo y yo la maté de tristeza. El karma familiar es cruel, a veces te da lo que siempre quisiste, dinero, propiedades, justo cuando ya no tienes con quien compartirlo y cuando tu cuerpo ya no puede disfrutarlo. Ricardo no murió, pero nunca recuperó su salud por completo. Ahora vive en ese terreno en el campo, solo. Cultiva la tierra para regalar comida a los ancianos necesitados del pueblo. Cada vez que ve a un joven gritándole a un anciano, Ricardo se acerca y, con sus manos temblorosas y su salud quebrada, les cuenta su historia. Les cuenta cómo el maltrato a los padres y abuelos es una maldición que se te pega a los huesos y no te suelta hasta que pides perdón de rodillas. Ricardo ahora, siendo un espectador, nos dice: no esperen a que sea tarde. La comida que le niegas hoy a quien te dio la vida, será la que te falte a ti cuando más hambre tengas. El karma no olvida, y Dios no se queda con nada de nadie.
El tiempo no borra las deudas del alma, solo acumula los intereses. Ricardo, ahora un hombre de 65 años, vive en la pequeña casa de campo que heredó de Elena. Su salud es frágil, sus pulmones silban con cada respiración, recordándole el aire que le faltaba a su abuela cuando él le gritaba. Ese niño es Mateo, su único hijo. Ricardo pensó que, al criarlo con lujos y enviarlo a las mejores escuelas del extranjero, compraría su amor. ¡Qué equivocado estaba! El karma familiar no se compra con dinero, se hereda con el ejemplo. Un coche de lujo se detiene frente a la humilde casa. El polvo se levanta. De él baja Mateo, vestido con un traje que vale más que toda la cosecha del año. Ricardo, con voz temblorosa y una sonrisa de esperanza. Mateo, hijo, viniste. Sabía que no te habías olvidado de tu viejo. Mateo, sin abrazarlo, ajustándose el reloj, no empecemos con dramas. Papá, no tengo mucho tiempo. Vine porque me enteré de que este terreno ha subido de precio por la nueva carretera. Necesito que firmes unos papeles. Pero en ese momento Ricardo sintió un frío que le recorrió la espalda. Era el mismo frío que Elena debió sentir aquel martes de langostas y risas falsas. Pero hijo, este es mi hogar. Es lo único que me queda de la abuela. Aquí es donde reparto la comida a los pobres, donde trato de enmendar mis errores. Mateo, interrumpiendo con desprecio. ¿Errores? ¿Repartir comida a esos vagos? Lo que estás haciendo es tirar mi herencia a la basura. Estás viejo, papá. Ya no razonas bien, estás estorbando. Papá, solamente estás estorbando. Quítate. Las mismas palabras que Ricardo le escupió a Elena hace 2 décadas. El universo tiene una memoria perfecta. Mateo le dice, firma aquí. Te voy a llevar a un lugar en la ciudad donde te cuiden, un asilo. No es de lujo, pero para lo que necesitas, sobra. La traición no dolió por el terreno, sino por la mirada de Mateo. No había amor en sus ojos, solo cálculo. Mateo entró a la casa sin permiso, tirando al suelo las fotos de la abuela Elena para hacer espacio para su maletín. Mateo, gritando desde la cocina, ¡qué asco! Esta casa huele a viejo y a humedad. Y no hay nada en la nevera más que verduras baratas. Ricardo, eso es lo que cultivo, hijo, es comida honesta. Mateo, riendo con cinismo, es comida de muertos de hambre. Mañana vienen los ingenieros. Empaca tus 4 trapos. No quiero que nos vean aquí. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. El hambre, aquel hambre negra que lo consumió años atrás, regresó. Pero esta vez era un hambre de afecto. Intentó acercarse al cuarto donde dormía su hijo para hablar, para pedir perdón por el ejemplo que le dio. Ricardo, tocando la puerta suavemente, Mateo, hijo, ¿podemos hablar? Me siento mal del pecho. Mateo, desde adentro, cállate ya esa tos, viejo. No me dejas dormir. Si sigues así, te saco al patio ahora mismo. Ricardo se quedó paralizado, eran exactamente sus palabras. El guión de su vida lo estaba escribiendo su propio hijo, y él era el villano que ahora pedía piedad. Mateo cumplió su amenaza, Ricardo fue internado en el descanso eterno, un asilo que de descanso no tenía nada. Un lugar de paredes descascaradas y enfermeros que veían a los ancianos como números. El enfermero, lanzando una bandeja de plástico sobre la mesa, a comer. Y no se quejen, que es más de lo que merecen. La comida era una masa gris, sin sabor. Ricardo recordaba los cortes de carne que él comía frente a Elena mientras ella moría de hambre. El resentimiento le quemaba la garganta. Ricardo le decía, a otro anciano, mi hijo va a venir por mí, él es un gran empresario. Solo está ocupado. Anciano vecino, con voz ronca, eso decimos todos aquí, joven. El abandono es la única visita que nunca falta en este lugar. Pasaron 6 meses. Mateo nunca llamó. Nunca fue a verlo. Ricardo estaba perdiendo la vista, igual que su abuela. Un día, Mateo apareció, pero no para llevarlo a casa. Mateo, firmando un documento, necesito tu huella digital, papá. Vendí el terreno. Me voy del país. Necesito el último permiso para liquidar la cuenta de la abuela que todavía estaba a tu nombre. Y Ricardo, llorando, con las manos temblorosas, me deja solo, Mateo, no tengo a nadie. Ni siquiera me dan de comer bien aquí. A veces paso días sin un caldo caliente. Mateo, mirándolo con indiferencia, el médico dice que tienes que ayunar, papá. Además, esa comida te cae pesada. Ya te dejé pagado un mes más.
Con eso tienes. Mateo se dio la vuelta y se fue. No miró atrás para regresar a verlo. En ese momento, una sombra se proyectó en la pared de la celda de Ricardo. No era una sombra de miedo, era una sombra conocida. Ricardo, en su miseria y soledad, sintió una mano cálida en su hombro. Una mano con olor a jabón y a campo. La voz de Elena en eco. «Hijo, ya entiendes». Ricardo susurrando y diciéndole a la abuela: «Perdóname. Ahora sé lo que sentiste. El hambre, el desprecio, el ver que tu propia sangre te desea la muerte por un poco de dinero». La voz de Elena: «El perdón no es para mí, Richard. El perdón es para que tu alma no cargue esta cadena a la próxima vida. Tu hijo está haciendo lo que tú le enseñaste. Él es tu espejo». Ricardo comprendió que su redención no vendría de que Mateo cambiara, sino de que él aceptara su castigo con humildad. En un acto de voluntad sobrehumana, Ricardo pidió un papel y un lápiz. Ricardo no escribió una maldición para su hijo, escribió una confesión. «Mateo, no te culpo, ahora te pido perdón. Te enseñé a amar el oro y a despreciar la piel vieja. Te dejo lo único que me queda, mi perdón. No esperes a que tu propio hijo te haga lo que tú me haces a mí. Rompe el ciclo ahora». Ricardo entregó la carta al enfermero y, por primera vez en años, cerró los ojos y durmió profundamente. No despertó. Murió de lo que los médicos llaman paro cardíaco, pero que en el mundo del karma se llama pago de deuda. ¿Y qué pasó con Mateo? El dinero del terreno lo invirtió en una empresa que resultó ser una estafa. En menos de un año, Mateo estaba en la calle, sin un peso, perseguido por las deudas. Vagando por la ciudad, con hambre, llegó a una fila de una iglesia donde repartían comida. Un hombre mayor le entregó un plato de sopa caliente. «Tome, joven. Esta comida se da en nombre de una señora llamada Elena y un hombre llamado Ricardo». Mateo se quedó congelado. Al mirar el plato, vio grabada una frase en la madera de la mesa: «La sangre no se traiciona, porque el cielo siempre pasa factura». Mateo, cayendo de rodillas, llorando amargamente: «Papá, perdóname por favor. Te lo imploro». El karma familiar terminó con Mateo. No porque recuperara el dinero, sino porque ese día, en esa fila de hambrientos, entendió que el mayor tesoro no era el terreno, sino el perdón que su padre le dejó en aquella carta que nunca llegó a leer, pero que su alma sintió. ¿Y tú que nos escuchas? ¿Cómo tratas a los pilares de tu familia? ¿Eres el que cuida o el que abandona? Recuerda, tus hijos son tus ojos cuando tú ya no puedas ver. Asegúrate de que lo que vean hoy sea lo que quieras recibir mañana.